Madre mía, que se ha liado en el mundo del corazón turco. Can Yaman, señoras y señores, ha vuelto a dar de qué hablar. Y no precisamente por un nuevo proyecto, sino por unas declaraciones que, han dejado a muchos con el ojo cuadrado. Y encima justo después de lo que pasó con Demet Özdemir. A ver, ¿qué se cuece aquí? Vamos al lío, que esto tiene miga. Can Yaman, ese bombón turco que nos tiene a todas suspirando, soltó la bomba. Unas palabras sobre su ex, Demet Özdemir, que muchos interpretaron como un dardo envenenado. Y digo yo, ¿por qué ahora? Justo cuando parecía que cada uno iba a lo suyo, zas. Can se saca esto de la manga. Para ser honestos, esto no me huele nada bien. Parece que Can no ha superado del todo la ruptura con Demet. Ya sabes, esas indirectas que duelen, que te recuerdan que algo quedó ahí. Y no es la primera vez, Llevamos tiempo viendo cómo Can no se quita a Demet de la cabeza. ¿Será que él todavía tiene sentimientos? ¿O es que hay algo más detrás de todo esto? Lo que yo creo que está pasando es que Can está intentando mantenerse en el foco mediático. Ya sabemos cómo funciona esto, que si sales con alguien, que si rompes, todo vende. Y si encima hablas de tu ex, boom. La noticia explota. Pero, ¿a costa de qué? ¿De quedar mal con Demet? Porque, seamos sinceros, las declaraciones de Can no fueron precisamente para tirar cohetes. Muchos dicen que Can es un impulsivo que habla sin pensar. Y sí, a veces parece que sí. Pero yo sospecho que hay una estrategia aquí. Una forma de generar ruido, de que se hable de él, de que su nombre suene en todas partes. Y vaya si lo ha conseguido. Ahora mismo, todos estamos comentando esto. A ver, pensemos un poco. Demet Özdemir está en un momento profesional estupendo, triunfando con sus proyectos. Y Can, por su parte, también tiene sus cosas, pero quizás necesite un empujoncito mediático. ¿Podría ser que Can esté un poco celoso del éxito de Demet? ¿O que esté buscando que ella reaccione de alguna manera? La verdad es que la relación entre Can y Demet siempre fue un torbellino. Mucho amor, mucha pasión, y luego de repente era Dios. Nunca entendimos muy bien qué pasó. Y ahora, con estas declaraciones, las dudas se multiplican. ¿Qué dijo exactamente Can para armar tanto revuelo? Pues parece que insinuó que Demet no era tan fácil de conquistar como él creía, o algo así. Vamos, que le hizo trabajar duro. Y eso, si lo dices después de que se hayan separado y ella esté rehaciendo su vida, pues suena un poco resentido, ¿no os parece? Yo me imagino a Demet leyendo esto y pensando, pero bueno, ¿a este qué le pasa ahora? Es que es un poco incómodo, la verdad. Como cuando tu ex te empieza a sacar trapos sucios delante de todo el mundo. No es muy elegante que digamos. Y lo más interesante de todo esto es la reacción del público. Por un lado, los fans de Can que lo defienden a capa y espada, diciendo que él solo dice la verdad. Y por otro, los que critican su actitud, tildándolo de inmaduro y tóxico. El debate está servido. Lo que sí está claro es que este triángulo, Can Demet el salseo, sigue dando mucho juego. Y mientras ellos sigan lanzándose estas pullas, nosotros aquí, analizando cada palabra, cada gesto. Porque al final, nos encanta un buen drama turco, ¿a que sí? Así que, después de todo este rollo, y viendo cómo están las cosas, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creen que Can Yaman todavía está enamorado de Demet Özdemir o que solo busca protagonismo?